Amados hermanos, es un gusto para mí dirigirme a ustedes desde casa para ver la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 4 del libro de los Hechos, del versículo 23 al versículo 31. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien, vamos a orar brevemente para pedir la guía de Dios en este mensaje. Amado Señor, en esta hora nos acercamos a tu presencia con un corazón humilde, con el único deseo, Señor, de poder bendecir a tu pueblo, de poder dar la dirección que la iglesia necesita a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra, llevando este mensaje a los oídos y a los corazones de nuestros hermanos. Que sea de bendición, y les permitas tú confiar en ti. Ayúdales, Señor, para que ellos pongan su mirada solo en Cristo, para que su confianza esté, Señor, plenamente en lo que tú harás, Señor, en favor de tu iglesia. Permítenos descansar, Señor, en que tú tienes para nosotros planes, Señor, que son perfectos. En tu tiempo, en tu misericordia, tú estás dando las respuestas a tu iglesia. Permite, Señor, que también tomen lugar en nuestras vidas. Padre, oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, por principio de cuentas hay que ir al contexto de este pasaje. El apóstol Juan, el apóstol Pedro habían subido al templo a orar. Y en la estructura del pueblo había una puerta llamada la Hermosa, en la que ponían a un mendigo para que pudiera estar pidiendo limosna a todo aquel que entrara. Esta persona estaba lisiada y eran bastantes los años en que esta persona había estado realizando esta actividad, de modo que todos los que entraban al templo para orar o para alguna actividad sabían quién era esa persona. Entonces, en una ocasión, estos apóstoles, Pedro y Juan, entrando a orar al templo, vieron a esta persona quien pedía una limosna. Ellos se quedaron con él y pronunciaron el nombre de Jesús para que esta persona fuera sanada. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Entonces la persona fue sanada. Este milagro fue notorio a todos los que estaban en el templo y todos los que se congregaron a ver qué estaba sucediendo, dado que el gozo, la alegría y la reacción de esta persona que estaba lisiada por años y ahora había sido sanada, pues fue de sobresalto. Él entró cantando y alabando a Dios en el templo junto con Pedro y Juan. Entonces la gente comenzó a reunirse en torno a ellos para saber lo que había sucedido. Este milagro Dios lo permitió para que se diera lugar a una predicación que el apóstol Pedro dirigió a las personas que estaban en el templo y que poco a poco se fueron agolpando más en el pórtico de Salomón, una estructura donde se reunía también la gente para escuchar las enseñanzas. Y es aquí donde son arrestados por el concilio. Los ancianos de Israel, celosos del judaísmo, mandan apresar a Pedro y a Juan
y ellos son llevados delante de ellos para ser interrogados. La interrogación principal que hace el Sanedrín o el concilio de los ancianos es: ¿en qué nombre has hecho esto? ¿Con qué autoridad has hecho esto? Y ellos respondieron predicando el Evangelio, predicando a Jesús como el Cristo. Ellos dijeron que había sido en el poder del nombre de Jesús, dado que ellos habían sido testigos de su muerte y también de su resurrección. La predicación que ellos dan al Sanedrín, al concilio de los ancianos, da lugar a que ellos sean amedrentados. La reacción del Sanedrín no es nada buena, no es una noticia agradable saber que ese milagro había sido realizado por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Entonces, el Sanedrín los amenaza, el Sanedrín les impone no hablar a hombre alguno en ese nombre, no predicar a nadie en el nombre de Jesús. Entonces salieron, pues los dejaron en libertad, y cuando Pedro y Juan vinieron a los suyos, contaron entonces todo lo que los sacerdotes y los principales ancianos habían dicho en ese interrogatorio. Entonces, los apóstoles y todos los demás discípulos empezaron a orar. Y unánimes, dice aquí la palabra de Dios, alzaron la voz a Dios orando y le dijeron al Señor que por qué se amotinan las gentes, por qué piensan los pueblos cosas vanas. Estos discípulos estaban citando un salmo donde se había dicho ya, se había anticipado ya que los pueblos, que las personas se levantarían contra el Señor y contra su Cristo. Y esto ya estaba dándose en este preciso momento. El Sanedrín ya estaba amedrentando a los discípulos del Señor. El Sanedrín ya estaba prohibiendo que se predicase en el nombre de Jesús. Y cuando estaban citando este salmo, ellos dijeron: es que este salmo ya se cumplió, porque en esta ciudad verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo Jesús. Se unieron, ¿quiénes? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto está en el versículo 28 de nuestra lectura. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál fue la determinación de los apóstoles y los discípulos? No amedrentarse, sino pedir fortaleza al Señor, pedir el poder del Señor y entonces con ello poder hablar con todo denuedo la palabra de Dios. Ellos estaban clamando a Dios por la llenura del Espíritu de Dios para que en el poder del Espíritu ellos pudieran continuar siendo testigos fieles, ellos pudieran continuar proclamando el Evangelio. Dado que ya había una oposición seria, real, una oposición formal de parte de los ancianos de Israel, ahora los discípulos pedían el respaldo de Dios para poder llevar el Evangelio. Entonces, dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los apóstoles y discípulos estaban pidiendo que hubiera señales para que la gente creyese en el Evangelio. Y esto, amados hermanos, no es de extrañarse, dado que cuando el Señor Jesús reunió a sus discípulos previo a ascender a los cielos, Él les había dicho que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre, que es la llenura del Espíritu Santo. Y además les anunció que habría señales que seguirían a los que creen. La predicación del Evangelio, que es para anunciar la salvación, estaría respaldada por Dios con diversas señales. Y aquí los apóstoles, los discípulos, están pidiendo esas señales. Que el Señor extienda su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué sucedió cuando estaban orando? Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablar con denuedo, hablar con valentía, hablar con arrojo la palabra de Dios como ellos lo requerían ante tal oposición, es una obra meramente del Espíritu Santo. Es una obra exclusiva
del Señor para que la salvación sea respaldada con poder y entonces la gente pueda creer. Porque Dios habría de respaldar, habría de confirmar la salvación, la predicación de los apóstoles con esas señales, con esos prodigios. Vamos a checarlo en el Evangelio de Marcos y también en el texto a los Hebreos. Entonces, en el capítulo final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice lo siguiente. Está el Señor Jesús hablando y les dijo, en el capítulo 16, dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Atención en lo siguiente, es el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahora, el texto a los Hebreos, en el capítulo 2, nos va a mencionar lo siguiente. La palabra dice así en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Vean eso, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál es el contexto de esta porción de Hebreos? Se está hablando acerca de la salvación. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, se nos fue confirmada por los que oyeron? Y ya entramos al versículo 4 que leímos, testificando Dios juntamente con ellos. Se está hablando de la salvación. Cuando los apóstoles y los discípulos estaban predicando el evangelio para salvación de los que creyesen en esa predicación, Dios estaba testificando juntamente con ellos con las señales que seguían a la palabra. Dice aquí en el texto de los Hebreos, con esas señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, en el relato que leímos de Hechos 4, cuando han sido amenazados, cuando han sido confrontados e impedidos por el concilio de ancianos, los apóstoles y los discípulos levantan su oración a Dios. Piden el respaldo, piden la llenura del Espíritu Santo, piden el poder para predicar con denuedo, para predicar con valentía, para no frenar la obra que Dios les había encomendado a pesar de la oposición que ahora tenían. Y es entonces que el lugar donde estaban tembló. Ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar con denuedo. La palabra de Dios nos va a enseñar que la ciudad de Jerusalén se llenó de la doctrina de los apóstoles, que aún los sacerdotes del judaísmo se convertían y habían pasado de ser unos 120 reunidos en el aposento alto a ser ya una multitud de miles. Entonces vemos que la palabra de Dios está respaldada por señales, por prodigios, por el poder, demostración del poder del Espíritu de Dios para que la persona crea y entonces se convierta al Evangelio. La palabra de Dios nos enseña que esta obra de hablar con denuedo la palabra es una obra del Espíritu de Dios. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 19. Vamos a ir a esta cita. Es referente a la visita que hace el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero a la ciudad de Éfeso, donde él entró
por espacio de 3 meses a la sinagoga de los judíos para anunciar el Evangelio y posteriormente, lo hizo en la escuela de uno llamado Tirano. Pero dice así Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, los que habían creído, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta obra de predicar con denuedo, de exponer el Evangelio, de proclamar la verdad de Dios con valentía, con arrojo, es una obra que el Señor respalda con su Espíritu. No solamente vemos que Pablo predicó con denuedo, sino que él defendió el Evangelio, estuvo ahí debatiendo, buscando persuadir a la sinagoga, a los integrantes, a los miembros de esa sinagoga, que creyesen en Jesús, que creyesen en que este Jesús que él predicaba era el Cristo de las Escrituras. Pero esta obra de debatir, esta obra de persuadir, son parte de lo que el Espíritu Santo hace en aquellos que proclaman la verdad del Evangelio. Porque Dios desea que las personas sean traídas de la oscuridad a la luz de Dios, que sean traídas del error a la verdad, que sean sacadas de la muerte y traídas a vida. Pero esto humanamente no es posible. De modo que es el Espíritu Santo de Dios que tiene que intervenir en esto para que las personas, por medio de la predicación del Evangelio, la palabra de la cruz, es decir, la obra de Cristo, entonces las personas puedan tener fe y arrepentimiento de parte de Dios para que vengan al Salvador. No solamente este texto nos muestra que el apóstol Pablo hablaba con denuedo la palabra de Dios. De hecho, era una petición entre sus oraciones. Si vamos, por ejemplo, a la carta a los Efesios, en la parte final, Pablo pide oración por él. Y es interesante que en esta petición les pide que él hable como debe de hablar, hable con denuedo. Él está explicando acerca de revestirnos de la armadura de Dios para estar firmes y poder confrontar todas las situaciones. Pero en el capítulo 6, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Ahí está la parte donde Pablo pide que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces Pablo está pidiendo en sus oraciones que le venga palabra, le venga denuedo y él pueda hablar el Evangelio. Y cuando pide oración a otros hermanos, está diciendo, oren por mí para que yo también pueda hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Y es algo que la iglesia necesita estar orando. Señor, danos denuedo para hablar tu palabra. Estando frente a un mundo que se opone constantemente en todos los medios, en toda su cultura, en todas sus políticas, que son contrarias al Señor, el Evangelio encuentra oposición. De modo que la iglesia necesita pedir denuedo para proclamar la verdad del Evangelio, para que personas sean traídas de la potestad de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos sean perdonados, para que ellos sean salvados, para que ellos en la regeneración que Dios nos permite tengan un nuevo nacimiento, vengan a vida eterna por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a darles un ejemplo más. Aquí cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, en la carta a los colosenses, el Señor permite que también quede registrada esta oración, esta petición de oración más bien,
El capítulo 4, el versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? Entonces, el Señor está permitiendo que el apóstol Pablo, a pesar de tener el respaldo de Dios, a pesar de conocer la palabra muy bien, a pesar de ser, digamos, un erudito, él está siempre pidiendo que se ore por él, para que la palabra fluya, para que la palabra corra, para que la palabra llegue a los corazones que tiene que llegar, para que se hable como se debe de hablar, para que a pesar de que haya oposición, con denuedo se exponga la verdad del Evangelio. Entonces, amada iglesia, yo quiero recordarles lo que leíamos en nuestro pasaje central. Cuando nosotros nos encontremos frente a la oposición, cuando nosotros nos encontremos frente al estorbo de Satanás, nosotros oremos al Señor, sabiendo que efectivamente el Señor ya había dispuesto que la iglesia se aferrara porque habría oposición, porque llegaría el tiempo en que la palabra buscarían estorbarla, buscarían entorpecerla. Pero nosotros, con determinación, oremos al Señor pidiendo denuedo para hablar la palabra. Oremos para que el Señor permita las señales, los acontecimientos que ocupa para que las personas crean. Y entonces, siempre buscando la llenura del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podamos ser testigos fieles, ser esos emisarios, esos mensajeros del Señor que llevan las buenas nuevas de salvación. Que todos nosotros podamos tener la determinación de buscar la llenura del Espíritu de Dios para ser esos mensajeros, para cumplir nuestra encomienda como discípulos, que es llevar el Evangelio, predicar a toda criatura, hacer discípulos, bautizarlos, enseñándoles que guarden lo que el Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros a guardar. Iglesia, que el Señor les bendiga.